Buenas tardes a todos, mi nombre es Agustina Rovira, soy Regional Marketing Specialist para Latinoamérica en Refinitiv y quería darle a todos la bienvenida y agradecer su participación el día de hoy. Me parece importante organizar un seminario como el de hoy donde reunimos clientes y players importantes del mercado, a quienes presentaré en tan solo un momento, para que nos cuenten un poco más respecto a las estrategias que están utilizando cada uno de ellos para atravesar este contexto de alta volatilidad y crisis de deuda que se encuentra atravesando la Argentina en estos momentos. Sabemos ya hace un tiempo y previamente a la pandemia que los datos son la materia prima del siglo XXI y que hoy por hoy, más que nunca, nos ayudan a navegar en esta incertidumbre en la cual nos encontramos. Pero el interrogante muchas veces se plantea cómo hacer uso de los mismos para realizar un mejor análisis. Para esto convocamos a Eric Ritondale, Chief Economist en Puente, quien estará hablando desde una perspectiva macroeconómica y sobre bonos soberanos y subsoberanos. Además nos acompaña Pablo Aro, Portfolio Advisor en Grupo SBS, quien estará profundizando respecto a las estrategias de inversión. Y presentamos también a Juan Pablo Oraña, co-founder y quant developer en iCapital, quien nos contará más sobre el armado de algoritmos de trading y tech sentiment de noticias. Durante el webinar está presente también Alan Savigliano, Customer Success Manager en Refinitiv, quien estará compartiendo de manera simultánea y acompañando a cada speaker con datos de Icon y las diferentes apps que tenemos disponibles para que incluso ustedes después puedan hacer un mejor uso de la plataforma. Al finalizar nos hablará sobre datos relacionados al COVID y ESG. Al final del webinar estaremos dedicando 10 minutos a preguntas de la audiencia que podrán realizar las mismas mediante el chat de Q&A que se encuentra en su pantalla. Les recuerdo además que la misma es customizable y podrán agrandar, achicar o deslizar los widgets que se encuentran a disposición. Sin mucho más que agregar, ahora sí, Eric, te damos la bienvenida. Bueno, muchas gracias y buenas tardes a todos. Antes de comenzar quería agradecerles por invitarnos a participar en este webinar. Lo que les quiero contar es, en pocos minutos, algunos de los temas en los que hemos estado trabajando desde Puente desde hace un tiempo, qué es lo que estamos viendo actualmente y cuáles creemos que pueden ser los drivers de aquí en adelante. Me voy a concentrar sobre todo en renta fija local a nivel soberano y subsoberano, y si el tiempo lo permite, profundizar un poco también sobre algunos temas macro que iremos tocando en la medida de lo posible, dado que estamos atravesando un momento complejo, como ustedes saben. Primero quiero comenzar con los bonos soberanos en dólares, tanto ley local como internacional. Primero seguir con las provincias y después entonces con bonos provinciales puntualmente en dólares, que como ustedes saben varias provincias, al igual que el soberano, están buscando también reestructurar sus deudas, sobre todo los bonos bajo ley internacional. Luego quiero tocar un tema que es importante, que es la brecha cambiaria, un aspecto al que hay que prestarle atención. ¿Cuáles creemos que son los determinantes y cómo creemos que se puede comportar de aquí en adelante? Y esto como una especie de nexo o introducción antes de tocar el cuarto punto, que sería, si el tiempo lo permite de nuevo, hablar un poco sobre la deuda en pesos. Digamos, de alguna forma la brecha cambiaria es un factor importante, ¿no?, que nos permite evaluar las inversiones en distintas monedas. Y un último punto, de nuevo, si podemos, es hablar un poco más de la macro también, y sobre todo hacia adelante cuáles son las perspectivas. Si pueden ver los gráficos respecto a la deuda soberana en moneda extranjera, podrán ver ahí la evolución reciente del riesgo país, del riesgo legislación, que es un aspecto que nos parece importante prestarle atención, que básicamente lo que hace es comparar las estructuras, el diferencial de bonos de bonos con estructuras equivalentes, pero bajo diferente ley. Y también si ven ahí la evolución del precio de distintos bonos, en este caso el par y el discount, bajo diferentes leyes. Uno, si se fijan, uno puede distinguir en el tiempo con bastante claridad cuáles han sido los hitos en el último tiempo que se han venido dando en el proceso de reestructuración y que han tenido un impacto sobre las evaluaciones. Por ejemplo, si se fijan, el máximo del riesgo país se da justamente en la tercera semana de marzo, que si recuerdan, es cuando el Fondo Monetario publicó la nota técnica en donde el FMI Staff publicó su view sobre el análisis de sustentabilidad de Argentina, de la deuda argentina, y que de alguna manera ha venido ordenando el proceso a partir de ese entonces. Todo lo que ha sido el proceso de reestructuración, que bueno, continúa hasta el día de hoy, ¿no? La primera propuesta argentina se publicó el 17 de abril,
y bueno, desde entonces las negociaciones se han estado dando entre los principales fondos de acreedores y el gobierno nacional. La primera propuesta que presentó Argentina implicaba un flow relief o un alivio en los flujos de pago de deuda de unos 85.000 millones de dólares para los próximos 10 años, entre el año 2020 y el 2030, para el soberano, cuando uno compara la estructura de los vencimientos actuales o de los bonos viejos en moneda extranjera y de tenedores privados con lo que resultaría la estructura post-canje, tanto para la ley local como para la ley internacional. Y esos 85.000 millones de dólares originales de la primera propuesta que presentó Argentina era justamente el máximo que planteaba el fondo en su nota técnica. Esto como un primer ordenador de lo que fue la propuesta que presentó Argentina en su momento. Como ustedes saben, desde ese momento se han dado interacciones entre las propuestas mejoradas del gobierno y de los acreedores, el gobierno mejorando las ofertas que fue presentando, que fue sugiriendo, y los acreedores, por otro lado, cediendo en las demandas, tanto en los términos legales como en los términos económicos que se fueron presentando a lo largo de este proceso. Hasta, bueno, llegar a una diferencia en la actualidad que, como ustedes saben, es de apenas unos $3 si uno evalúa la diferencia entre la propuesta del gobierno última y el requerimiento de los principales grupos de acreedores cuando uno las descuenta a una tasa de descuento del 10%, que se utiliza como referencia como para ordenar las negociaciones. Tengamos en cuenta que esta diferencia era más de $25 cuando comenzó este proceso en abril y hoy se ha reducido a menos de $3. Y esto también implica que el flow relief que hablábamos antes, de 85.000 millones de dólares, se haya reducido hasta unos 72.000 millones de dólares bajo la última propuesta que realizó el gobierno. Siempre considerando, como dijimos antes, el periodo 2020-2030, incluyendo los bonos ley local internacional, o sea, extendiendo los criterios de los nuevos bonos bajo ley internacional a los bonos ley local, que como ustedes saben es lo que ha presentado el gobierno en el proyecto de ley que se está discutiendo actualmente en el Congreso, en donde los bonos ley local van a tener las mismas condiciones de los bonos ley internacional en dólares. Fíjense que a medida que esto fue pasando, los bonos, las valuaciones han estado reflejando estas mejoras y los bonos han estado mejorando sus valuaciones, y los últimos precios son consistentes con la última oferta que realizó el gobierno, descontada cerca del 12%. Lo que simplificando, esto implicaría, en el caso de una reestructuración completa de la ley internacional, si quieren un riesgo país de salida para Argentina de los nuevos bonos en torno a los 1.100 puntos básicos, como para ir teniendo en cuenta cuál puede ser el escenario hacia adelante en un caso en donde, de nuevo, se logra una reestructuración completa sin holdouts. Cuando el FMI publicó su nota técnica y el gobierno publicó las guías revisadas, lo que hicimos desde Puente fue correr un análisis de sustentabilidad de deuda, incorporando los supuestos macro, tanto los últimos puntualmente que presentó el gobierno, en donde se presentaban los supuestos macroeconómicos luego de haber sido considerado el efecto y el impacto del COVID, que por supuesto fue un shock muy importante que sufrió la economía internacional y local en el medio de todo este proceso, y además asumiendo distintos supuestos para las reestructuraciones con la deuda para el FMI, que como ustedes saben es el próximo paso que el gobierno debe discutir, el cual el gobierno ya está trabajando, y en donde habrá que ver si finalmente se opta por un nuevo acuerdo stand-by que implicaría extender 4 años los vencimientos con el fondo, o una Extended Fund Facility, lo que implicaría extender estos vencimientos de 8 a 10 años, ¿no? Y que, por supuesto, involucra reformas estructurales en el medio. Entonces, al realizar este ejercicio, lo que vimos es que el máximo, de alguna forma, que en este ejercicio de marco de sustentabilidad el gobierno podía ofrecer era unos $55, que fíjese que es más o menos el número que se está discutiendo actualmente. La pequeña diferencia que vemos en cuanto a la oferta del gobierno y la demanda de los acreedores
incluso la poca diferencia que hay en los términos legales, que en su momento eran importantes y actualmente se han acercado mucho, la verdad es que tenemos una visión muy constructiva respecto a la posibilidad de que Argentina logre reestructurar por completo su deuda soberana bajo ley internacional, siempre que, bueno, por supuesto, prime la racionalidad de ambos lados en los próximos días. Fíjense que hay un gráfico que muestra también el spread de legislación, que se ha ido comprimiendo bastante en el último tiempo. Es el gráfico de color verde, si no veo mal, y que esto lo que muestra es que el gobierno se fue convenciendo en la mesa de que la deuda en dólares bajo ley local recibiría el mismo tratamiento que la deuda bajo ley internacional. Esto ha hecho que, de nuevo, los bonos bajo ley local relativamente hayan tenido un mejor desempeño en las últimas semanas que los bonos ley internacional, y actualmente muestran un diferencial menor de los 100 puntos básicos. Al respecto hay que decir que históricamente la deuda en dólares bajo ley local siempre ha mostrado un descuento de entre 100 y 200 puntos básicos en condiciones normales respecto a a los bonos bajo ley internacional, y que es lo que esperamos hacia adelante en un escenario en donde se logra reestructurar por completo la ley internacional, los bonos bajo ley internacional. Con lo cual, si quieren, eso es unos primeros comentarios que quería dar respecto a lo que es la deuda bajo ley, la deuda soberana. Respecto a los bonos provinciales, como ustedes saben, hay varias provincias que también están contemplando avanzar en sus procesos de reestructuración de sus deudas, y esto incluye, en varios casos, los bonos bajo ley internacional. Hay distintas realidades, hay provincias que ya han lanzado sus ofertas, hay otras que todavía no lo han hecho, pero están planeando hacerlo, que de alguna manera están esperando que el soberano cierre su proceso para poder seguir avanzando. Como les decía, hay distintas realidades. Por ejemplo, van a ver que Córdoba, que es una provincia que hasta ahora ha seguido pagando sus bonos, su deuda está performing, estamos hablando siempre de los bonos en dólares de las provincias, y la última información era que, bueno, Córdoba estaba planeando presentar una oferta de canje a corto plazo, diferente al caso de Mendoza y PBA, y la provincia de Buenos Aires, que son provincias que ya han presentado sus ofertas y que han dejado incluso de pagar sus bonos bajo ley internacional, es decir, que se encuentran en default. O sea, tenemos distintas realidades en el espacio subsoberano. El caso de Mendoza, inicialmente, por ejemplo, presentó una propuesta por debajo de lo esperado en términos de lo que estaba esperando el mercado, y recientemente ha mejorado su oferta, lo que, fíjense en el gráfico, muestra que la evaluación del bono Mendoza 24, ha aumentado. Lo que hicimos desde Puente fue realizar distintos análisis a la hora de evaluar cuáles son los aspectos que el mercado más valora en términos de la deuda subsoberana, y por supuesto lo que vimos es que los fundamentals de las distintas realidades provinciales juegan un rol importante a la hora de determinar las evaluaciones. Cuando hablamos de los fundamentals, los aspectos que tenemos en cuenta o que hemos tenido en cuenta son, por ejemplo, por supuesto, la situación fiscal o la posición fiscal de las provincias, que esto se mide de distintas formas, no solamente el resultado fiscal, sino también la capacidad que tienen las provincias de ajustar su gasto, sobre todo su gasto de capital, como para poder mejorar sus niveles, sus resultados fiscales, cuál es el nivel de dependencia que tiene del gobierno central. Esta es otra dimensión que es muy importante. Por supuesto, el mercado valora la capacidad o la mayor autonomía que pueden llegar a tener las provincias del gobierno nacional, y esta mayor autonomía se puede ver tanto en términos del nivel de endeudamiento que tienen con el soberano o la dependencia de los recursos nacionales, cuántos recursos propios tienen las provincias. Y un tercer aspecto que es muy importante y que también incide mucho, por supuesto, es el nivel de endeudamiento de cada provincia. Entonces, estas tres dimensiones hemos visto que juega un rol importante en lo que son las evaluaciones provinciales de los bonos en dólares. Y un segundo aspecto que hemos contemplado es que las evaluaciones actuales de los bonos provinciales se encuentran por debajo de los fundamentals en general de las provincias. Si uno
pudiera encapsular lo que es la realidad provincial de la situación que está atravesando la economía argentina en general, ¿no? Este contexto complicado del que hablábamos antes. Y esto nos lleva a pensar que habrá oportunidades en los créditos provinciales una vez que se supere la pandemia y el gobierno nacional, esperemos, logre reestructurar su deuda exitosamente y sin holdouts. Con lo cual eso, si quieren, un segundo aspecto que quería comentarles respecto a lo que es la deuda subsoberana o lo que son lo que está pasando a nivel provincial con las distintas provincias que están llevando adelante sus reestructuraciones. Siguiendo con esto y con los pocos minutos que me quedan, no me quiero extender demasiado. Quiero hacer unos comentarios respecto a la brecha cambiaria. ¿Cuáles son los factores que inciden en la brecha cambiaria? Como ustedes verán, allí hay un gráfico que muestra cuál es la relación entre el tipo de cambio oficial y los otros tipos de cambio. Como verán, es un gráfico rojo, de color rojo, y como verán ha estado moviéndose bastante en el último tiempo. Inicialmente hablamos de una brecha cambiaria que comenzó en marzo en niveles por debajo del 40%, llegó a un pico del 85% a mediados de mayo y desde entonces ha estado disminuyendo. Actualmente se encuentra en torno al 65%. Entonces lo que evaluamos es cuáles son los factores que inciden en la determinación de la brecha cambiaria, cuáles son los factores macroeconómicos y que por supuesto son importantes a la hora de pensar cómo se mueven los retornos de las inversiones en tanto y en cuanto, bueno, como decíamos antes, a la hora de pensar los retornos en pesos y en dólares, la brecha juega un rol importante. Y en ese sentido lo que hemos visto es que por supuesto lo que está pasando con el financiamiento monetario del déficit fiscal y el crecimiento de los agregados monetarios que se está dando sobre todo a partir de marzo, cuando comenzó, digamos, la pandemia y comenzó el gobierno a financiar con mayor claridad el déficit fiscal con emisión monetaria. Bueno, claramente la velocidad de crecimiento de los agregados monetarios está jugando un rol en lo que es la ampliación de la brecha cambiaria. Si lo ven ahí, creo que ahí está graficado la oferta de M2, el M2, y en paralelo fíjense que la brecha también ha comenzado fue con el periodo coincidente cuando la brecha comenzó a aumentar, y esto se dio en un contexto en el cual las tasas de interés, tanto la BADLAR como la tasa de política monetaria, se estuvieron disminuyendo. Fíjense el gráfico de la BADLAR, que aumenta a partir de abril, que también eso coincide con la caída en la brecha que se ve posteriormente, con lo cual todas estas variables son importantes a la hora de pensar la brecha cambiaria y sobre todo pensar hacia adelante cómo se puede mover la brecha cambiaria teniendo en cuenta que estamos en un contexto en donde el Banco Central va a continuar financiando el déficit primario del gobierno nacional. Ayer justamente se publicó la decisión administrativa de aumentar, de convalidar, digamos, estas mayores necesidades de financiamiento que van a implicar, según lo que ha presentado el gobierno, un déficit primario de entre 8 y 10 puntos. Con lo cual, hacia adelante, creemos que, y no me quiero extender mucho más de los pocos minutos que tenía, creemos que entonces es probable que el gobierno, sobre todo puntualmente el Banco Central, en algún momento deba revisar su esquema, potencialmente subiendo las tasas de interés o disminuyendo la velocidad de crecimiento de los agregados monetarios a efectos de que el aumento de la brecha no represente un problema para el funcionamiento del mercado cambiario puntualmente. Con lo cual, me parece que estoy un poco sobre el tiempo, no me quiero extender mucho más, así que no sé si quieren que continúen los otros panelistas. Y en todo caso después volvemos,
quedaron algunos temas afuera, pero bueno, eran muchos temas. Muy bien, gracias, Eric. Bueno, ahora vamos a hablar con Pablo Aro. Él nos va a hablar un poquito de lo que son estrategias de inversión. Pablo. ¿Cómo estás, Alan? Muchas gracias por la invitación, un gusto poder participar. Por favor. Bueno, de nuestro lado, desde el Grupo SBS, digamos, la idea es contarles un poco cuáles son las estrategias que estamos sugiriendo a los inversores en este contexto de tanta incertidumbre, y pensar un poco también en qué es lo que hoy nos está transmitiendo el mercado a través de los flujos que estamos viendo y, digamos, los precios que estamos viendo hoy y el comportamiento en general de la dinámica del mercado, ¿no? El primer punto para hacer en este contexto es con respecto al posicionamiento. Hoy tenemos un posicionamiento que a nivel del inversor local es bastante más liviano, que está concentrado en líneas generales en inversores que tienen con tenencias, digamos, previas a agosto de 2019 y cuyo horizonte en este momento es de mediano plazo, es decir, recuperación del capital básicamente es el objetivo. Este es un punto interesante porque si, digamos, nos concentramos en las circunstancias actuales y por otro lado también en la experiencia reciente en el mercado, lo que vemos es que en general la exposición al crédito soberano no es un muy buen, digamos, activo de largo plazo. Es decir, si comparamos cuál es la performance del crédito soberano en relación a los créditos corporativos, siempre hablando por supuesto en hard dollar, lo que vemos es que los créditos corporativos tuvieron una performance significativamente mejor. Con lo que un poco el comentario en este contexto es la exposición al crédito soberano con una naturaleza táctica tiende a ser mucho más eficiente. Lo que vemos en el primer gráfico de arriba a la izquierda es el importante descenso que hubo en la volatilidad en el mercado, que obviamente tocó picos después de las elecciones de agosto del 19 y con todo el tema del virus. En esos dos momentos súper puntuales del mercado vimos como la volatilidad se fue a máximos y hoy, si se quiere, en contraposición a toda la incertidumbre que hay en relación al periodo, digamos, a este proceso de reestructuración de la deuda, la volatilidad implícita, la volatilidad efectivamente realizada en los precios, digamos, la variación de precio de los activos, realmente es muy baja. Lo que vemos es que, digamos, la forma que claramente tenemos de interpretar esto es que el hecho de que el gobierno está mostrando que claramente tiene intenciones de resolver el tema de la deuda, eso lleva a que, los inversores operan en la curva de bonos soberanos con muchísima más tranquilidad, ¿no? Aquí tenemos también, digamos, desde nuestro punto de vista, el análisis con respecto al posicionamiento en las próximas semanas, meses. Nos indica un poco esto que estamos viendo en este contexto. Hay muchísima más tranquilidad, si se quiere, para mantenerse expuesto al crédito soberano, aunque probablemente estamos en un escenario en el que la exposición táctica nos dé la oportunidad, digamos, tácticamente tengamos la oportunidad de incrementar el posicionamiento post arreglo de la deuda, ¿no? Hoy, en líneas generales, los inversores lo que están viendo es que los riesgos asociados a este proceso de reestructuración son altos y que por lo tanto la ecuación riesgo-retorno no está bien compensada. Probablemente una vez que tengamos el arreglo de la deuda tengamos a muchos inversores que hoy tienen poder de fuego con, digamos, que los veamos del lado, digamos, comprador de la pantalla, ¿no? Yendo un poco a lo que tiene que ver con el posicionamiento en pesos, lo que vemos en relación a la curva de SER, de instrumento soberano SER, es que hoy, opera prácticamente normalizada, no hay demasiadas oportunidades en este contexto con respecto a este tipo de activo. Los riesgos asociados en este contexto no parecieran estar compensados a través de los retornos que vemos,
Aquí lo que tenemos es, bueno, la compresión desde niveles promedio de 15 puntos de rendimiento a los niveles actuales que oscilan entre 4 y 6 puntos de tasa de interés real, ¿no? En este contexto, pensamos que para posicionamientos en pesos es muchísimo más, digamos, atractivo buscar exposición a crédito corporativo dólar link, como el que tuvimos en el día de hoy, a través de la emisión del bono de Aluar, en el cual desde el Grupo CBS fuimos organizadores y colocadores, que tuvo realmente mucha demanda por parte del mercado. Finalmente, en lo que respecta al asset class de corporativo, yendo un poco más en detalle, lo que nosotros sugerimos para inversores cuyo objetivo es preservación de capital son básicamente 3 instrumentos que bueno, podemos ver en el gráfico abajo de la derecha cuál fue su performance. Estos los bonos de Aluar 2024, de Tecpetrol 2022 y Pan American 2023, que en el momento, bueno, con todo este tema del virus, tuvieron un sell-off muy importante, pero que luego recuperaron prácticamente todo. Inclusive tenemos algunos bonos que están en valores positivos hoy, ¿no? Con lo que ahí, bueno, tenemos un buen posicionamiento, digamos, de mediano a largo plazo, donde no nos vemos expuestos, digamos, a todo el estrés financiero que estamos viviendo en este contexto. Después, para inversores que buscan un poco el tramo medio del riesgo, digamos, ahí tenemos los bonos de YPF, que también tuvieron un sell-off impresionante, llegando a estar 50% negativo en términos de variación de precio, y que hoy prácticamente recuperaron todo, digamos, ¿no? Están en un dígito de variación negativa de precio. Y para inversores, digamos, que tienen un poco más de tolerancia al riesgo, vemos atractivo los bonos que están realmente muy castigados, como por ejemplo el caso de IPSA 2023, que incluso, bueno, vemos que tuvo un rally en el gráfico arriba de la izquierda muy importante, unos cuantos dólares en las últimas semanas, pero bueno, seguimos viendo valor en este contexto, en ese crédito. Finalmente, para mencionarles, digamos, en las últimas semanas, también meses, tuvimos una mayor demanda por todo lo relacionado a lo que es el tema CDR. Esto nosotros lo vemos como una tendencia que se viene consolidando, que es muy favorable porque le permite a los inversores posicionarse fuera del riesgo argentino de manera simple y sencilla a través de una operación en pesos, con lo que esto sigue teniendo mucho interés. Y bueno, en este caso la demanda está dada principalmente por las compañías tecnológicas ultra large cap, como es el caso, bueno, de Amazon, Google, Microsoft, etcétera. Básicamente esos son los principales activos que hoy tienen demanda dentro de lo que es el asset class CDR, y para, bueno, inversores también que están buscando un poco la recuperación más cíclica en el ciclo económico, estamos viendo atractivo el posicionamiento a bancos y a energéticas. Con lo que, bueno, creo que con eso cubrimos un poco todos los puntos que quería mencionarles, y bueno, por supuesto, abierto a cualquier tipo de consulta, ¿no? Muy bien, Pablo. Una pregunta cortita para responder en 2 palabritas. ¿Qué considerás que hay que prestarle atención, dado lo que estuviste comentando en el plano del mercado local? ¿Qué considerás que habría que prestarle más atención en las próximas semanas? Bueno, sin lugar a dudas, el tema que hay que mirar de cerca, más allá de que, por supuesto, la principal incógnita está con respecto al tema de la deuda, el tema que hay que monitorear muy de cerca, como lo mencionó Erika hace un momento también, es lo relacionado a la brecha cambiaria, ¿no? Este es un riesgo muy importante que expone a todos los créditos, digamos, tanto el corporativo como el soberano, y que va a determinar también la dinámica de toda la trayectoria macroeconómica, ¿no? Con lo que, sin lugar a duda, el punto en el cual hay que poner el ojo es ese, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, Pablo. Y ahora vamos a continuar con Juan Pablo Braña. Él nos va a comentar un poco sobre estrategias de arbitraje con algoritmos de programación. ¿Sí, Juan Pablo?
¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Bueno, antes que nada también una pequeña aclaración. Yo me voy a parar un poco más del lado de la tecnología, no tanto del lado del mercado, como los especialistas que acabamos de escuchar. Así que de mí no van a escuchar muchas recomendaciones de qué comprar, vender o cómo invertir, sino lo que les quería comentar es una tendencia que se está generando en grandes mercados del mundo, los mercados más importantes que existen, y una tendencia que si bien hace varios años atrás, o no tantos varios, algunos años atrás, en Argentina sonaba como una utopía, hoy por hoy es una realidad muy firme, es una alternativa muy importante que existe. Y bueno, básicamente era presentarles eso como nuevos jugadores del mercado, como nuevas oportunidades. Me estoy refiriendo exactamente a todo lo que es el trading algorítmico, todas las estrategias automatizadas, que si bien en un principio muchos tenían cierto distanciamiento o temores, esta tecnología puede llegar a quitarme el trabajo o un algoritmo puede hacer un desastre o generar volatilidades. Lo cierto es que dentro de un marco regulatorio bien conformado y tomándose seriamente esta actividad, es una alternativa de inversión muy, pero muy importante. Sabemos que todo el mundo financiero tradicional se divide en dos grandes ramas, que son las estrategias de inversión basadas en los fundamentals, o sea, los inversores fundamentales, y todo lo que son basados en los technicals, ¿ok? Todos los traders técnicos que siguen indicadores, pantallas y hacen determinados cálculos para tomar decisiones de compra y venta. Desde hace no mucho tiempo se menciona un nuevo término que es el quantamental, que el quantamental es un híbrido entre ambas tecnologías. Seguramente o muchos de ustedes podrán haber escuchado este término. Entonces, básicamente lo que les quería presentar ahora, que es donde nosotros nos apoyamos mucho en la tecnología Refinitiv, y como dijeron al principio, Alan, en la presentación, los datos son el oro de la actividad, de la actualidad, perdón. Nosotros, obviamente, todos los algoritmos que se desarrollan y se diseñan para realizar automatización de las estrategias, obviamente se necesitan alimentar con datos en real time, y el real time es un término clave. O sea, real time, ¿qué es? Una vez por segundo, una vez por milisegundo. Obviamente no nos tenemos que olvidar que estamos en el mercado argentino, el cual obviamente tiene sus pros y sus contras. Entre las contras es que sabemos que no hay muchos títulos líquidos para poder operar de manera automática. Eso no quita que no podamos hacer estrategias interesantes. Entonces, como les comentaba Alan hace un rato, una de las tantas estrategias que es bastante interesante de implementar son cualquier tipo de arbitraje que se pueda hacer, tanto con bonos, con acciones, CDRs, ADRs. Es una operatoria muy, pero muy común. Para este tipo de operatoria, como les comentaba, son necesarios todos los datos en tiempo real, ya sean precios de mercado, market data, como también datos alternativos. Probablemente datos alternativos no en una estrategia de arbitraje, pero sí en cualquier otro tipo de estrategias. Entonces, lo que hay que aclarar, que es muy importante, es que hay muchos tipos de algoritmos diferentes. Uno de ellos son, como acabamos de mencionar, los algoritmos de arbitraje. Probablemente sean uno de los más utilizados porque pueden generar un retorno interesante con un riesgo bastante chico si uno puede aprovechar correctamente una oportunidad de arbitraje. Para poderla aprovechar correctamente, obviamente se necesita velocidad. Mientras más veloz sea un algoritmo, más oportunidades uno tiene de aprovechar una oportunidad de arbitraje.
¿Qué tan veloces tiene que ser? Hoy por hoy, probablemente también muchos de ustedes hayan leído que Wall Street hasta hace un par de años atrás estaba en el orden de los milisegundos. Cualquier algoritmo que no tomara una decisión en menos de 3 milisegundos era un algoritmo lento, generalmente perdía. Hoy por hoy la mayoría de los bancos de inversión y de los hedge funds importantes está en el orden de los microsegundos. Como les comentaba, acá en Argentina uno hablaba de esta tecnología hace algunos años atrás y la mayoría no tenía ni idea de qué se estaba hablando. Hoy por hoy es una realidad, hoy por hoy en el mercado argentino se puede operar en milisegundos, de hecho se está haciendo, y bueno, es importante saberlo que no todo el mundo está tan al tanto de esto. Y lo segundo que les estaba mencionando era que además de los algoritmos de arbitraje, existen varios tipos de algoritmos distintos, como por ejemplo algoritmos de gestión de portfolio, gestión de riesgo, tareas que probablemente administrar carteras recomendadas se hacía de manera total y absolutamente manual, hoy por hoy se pueden hacer perfectamente de manera automatizada, ¿ok? Seguir una cartera recomendada es muy sencillo realizarlo de manera automatizada. Y luego tenemos algunos algoritmos bastante más complejos que son algoritmos basados en Machine Learning. Algunos lo llaman inteligencia artificial, pero el término correcto es Machine Learning, donde se procesan, ya ahí sí, datos mucho más complejos. El mundo entero está hablando de lo que se llaman datos alternativos. Datos alternativos, por ejemplo, pueden abarcar desde noticias financieras, que es el dato más común, hasta datos de geolocalización, imágenes, videos, audios. Se suele trabajar mucho, por ejemplo, con earning calls, se suele trabajar mucho con el procesamiento automático de balances. Ni bien sale un balance o se publica, un algoritmo puede hacer un análisis bastante profundo. Entonces, todo este mundo de los datos y de los datos alternativos, fuentes como Refinitiv terminan siendo fundamentales, ¿verdad? Por ejemplo, ahí Alan, les está mostrando unas diapositivas de una app que existe dentro de Aecon. Hay varias apps, incluso hay software open source, hay muchísimas alternativas para lo que es Sentiment Analysis. Sentiment Analysis es algo que se usa muchísimo en los algoritmos financieros, que es estar monitoreando en tiempo real cualquier noticia, cualquier texto que se esté publicando sobre determinada compañía. Nuevamente, estos algoritmos tienen la capacidad de actuar en el orden de los o incluso microsegundos y tomar decisiones. Obviamente, si una noticia es positiva, qué tan positiva es, cómo puede repercutir, todo eso tienen la capacidad de automatizarse. Esos algoritmos de Sentiment Analysis, generalmente muchas plataformas lo traen, como les comentaba, Refinitiv es una de ellas que tiene muy buenos indicadores de sentimiento. Nosotros en iCapital, por ejemplo, trabajamos mucho con los datos de Refinitiv y públicos, calculando estos indicadores. Nosotros personalmente desarrollamos nuestros propios algoritmos, tratamos de evitar algo que otra persona los puede estar usando para que no se duplique la toma de decisiones, ¿ok? Si todos estaríamos usando exactamente lo mismo, exactamente parametrizada de igual manera, todos estaríamos haciendo lo mismo y no sería algo sano. Lo bueno de este tipo de apps y herramientas que se ofrecen es que todas son parametrizables. Entonces, si bien la aplicación es genérica, uno la puede parametrizar y codificar a su personalización de la estrategia que está llevando a cabo. Eso es lo que los hace ser únicos, ¿ok? Y lo otro que los hace ser únicos es trabajar con todo el backend de código, que por eso, hoy, incluso acá en Argentina, es una posición muy demandada, lo que se llama quant en el mundo. Acá aún lo llamamos programadores o data science que desarrollan estos algoritmos. Pero hoy, desde el broker más chico hasta el banco más grande, generalmente su mesa de trading tiene algún desarrollador y
y está operando con este tipo de operatoria algorítmica. Incluso es una tecnología que también está bajando al comitente final. Aquí sí hay que hablar mucho de parametrizaciones de riesgo, de regulaciones, de legislación. Son cosas que todavía no están 100% pulidas, pero se está avanzando mucho. Que cualquier comitente final pueda conectarse vía su broker su propio algoritmo. ¿Okay? Hoy por hoy generalmente lo usan más a nivel cartera propia, o si algún cliente grande se desarrolla algún algoritmo parametrizado y se lo conecta directamente a los mercados. Pero bueno, en líneas generales lo que yo les quería mencionar, ya que estamos hablando de jugadores del mercado, que estos nuevos jugadores y estas nuevas tecnologías que nos ofrecen estas plataformas de trabajar con datos en milisegundos, noticias, datos alternativos, se brindan toda una nueva alternativa, unas nuevas alternativas de inversión. Obviamente no pretenden competir con los fundamentals, está bien, probablemente ese conocimiento humano que tenía Pablo o Eric en las charlas anteriores, sería muy difícil llegar a hacerle un algoritmo. Esto simplemente es otro paradigma, es otra herramienta de inversión que no pretende competir ni reemplazar a nadie. Está esa famosa leyenda que dice si uno es Buffett o Simons, como Warren Buffett como el mejor inversor fundamental contra Jim Simons, que es el mejor quant del mundo, que tiene uno de los hedge funds cuantitativos más importantes. Entonces, bueno, eso es lo que quería dejar como mensaje. Estos nuevos jugadores del mercado que en Argentina ya hace 3 o 4 años que se han impuesto, es una tecnología que ya no sorprende y es una tecnología que abre un montón de oportunidades diferentes dentro de lo laboral, dentro de lo académico y simplemente como nuevos instrumentos de inversión. Quedo a disposición por cualquier consulta. Muy bien, muchas gracias Juan Pablo. La verdad que esta herramienta es algo que está cada día creciendo un poquito más y la verdad es muy interesante conocerlo de primera mano. Bueno, por último, mientras estamos esperando las preguntas que puedan hacernos y juntamos las preguntas que podamos hacerles a los speakers, queríamos aprovechar para mostrarles algunas herramientas que también pueden servir para lo que es para complementar toda esta información de actualidad que nos han comentado. Sí, y una de ellas es principalmente una aplicación que se llama MacroVital, que tenemos aquí en la herramienta de Icon, simplemente escribiendo MacroVital en la herramienta de búsqueda. Vamos a encontrar esta aplicación en la cual vamos a poder encontrar información referida al COVID. ¿Sí? Toda esta información está juntada en distintas solapas. Vamos a poder encontrar, por ejemplo, noticias referidas principalmente al COVID, no son noticias en general, sino noticias con impacto macroeconómico, por ejemplo, referidas a la pandemia. ¿Sí? También podemos encontrar, por otro lado, el seguimiento de casos. Esto nos permite ver por país cómo ha sido la evolución de los casos y poder incursionar un poco más de acuerdo a cada uno de los países o a regiones. Por ejemplo, se puede encontrar para lo que es Argentina el crecimiento de los casos. Sí, podemos ver cuál es el número total de casos al día de hoy. Y también lo que podemos encontrar es la curva de contagios, que es algo que se está hablando muy seguido. ¿Sí? Y simplemente siguiendo los códigos podemos encontrar la curva de casos. En este caso lo que podemos ver es el crecimiento de los casos de los primeros aparecidos, ¿sí? Hasta el día de hoy. Obviamente aquí la fecha del día de hoy se publica por la tarde, pero bueno, podemos ver cómo alcanzado el pico, el día 23 de julio, los datos empiezan a mostrar que un poco la cantidad de casos nuevos está bajando, lo cual es un indicador positivo. Por otro lado, continuando por la información que nos trae esta aplicación, podemos ver impactos en los mercados y dividido por los distintos países vamos a poder ver
los principales mercados, tasas, políticas, tipos de cambio, distintos gráficos que nos puedan dar información sobre, por ejemplo, el crudo, ¿sí? O los bonos del Tesoro, los bonos corporativos en dólares, ¿sí? Y vamos a poder navegar por diferentes sectores. Y como por último de esta aplicación vamos a encontrar las últimas políticas monetarias que que están relacionadas a la pandemia, ¿sí? Distintas noticias, y podemos ver el análisis por país, y como así también las políticas fiscales que se han implementado para compensar un poco la crisis que ha generado la pandemia, ¿sí? Por otro lado, y por último, para cerrar, es importante, un tema que cada día es más importante es la sustentabilidad. Dentro de ICOM vamos a poder encontrar información referida a lo que es ESG. Simplemente en el buscador escribiendo ESG vamos a poder encontrar la aplicación Environmental, Social and Governance. Y aquí vamos a poder ver la principal información de ESG, cómo están armados los distintos indicadores, ¿sí? Los distintos sectores económicos, y vamos a poder acceder a las principales aplicaciones que cuentan con información de ESG. Una de las principales que vamos a ver es Sustainable Leadership Monitor. Esta aplicación lo que nos permite es ahondar un poco más por empresa la información de ESG. Entonces, en este caso, vamos a ver la información para YPF, y lo que nos va a mostrar es un dashboard con los distintos niveles de acuerdo a lo que es a medio ambiente, sociedad, gobierno y a niveles de largo plazo. ¿Sí? Dentro de la aplicación vamos a poder ver los benchmarks, ¿sí? En este caso el benchmark va a ser las empresas del mismo sector, en este caso va a ser del petróleo, y en qué niveles está la empresa de acuerdo a estos benchmarks, ¿sí? Si está por arriba o por debajo, en este caso debajo, en este caso arriba. Y ahondando en cada uno de estos podemos encontrar un poco más de información. Vamos a poder encontrar aquí los detalles de los distintos años. A ver, les pido un segundo. Vamos a probar con Environment. Bueno, y lo que vamos a poder hacer aquí también es comparar con empresas del mismo sector, ¿sí? Vamos a ver la distribución de los datos, y dentro de estas opciones, por ejemplo, podemos ver lo que son las comparaciones con otras empresas del mismo sector. Obviamente se comparan dentro de estos reportes todas las mediciones de los mismos años, y se pueden seleccionar las distintas empresas y poder hacer comparaciones. Muy bien, esto sería lo que es respecto a ESG. Agustina, no sé si has recibido preguntas, si podamos compartir con los speakers. Sí. Arranquemos con Eric, si les parece. Eric, tengo dos preguntas. La idea es hacer una pregunta a cada uno, así para que concluyan, y si quieren agregar un comentario final estaría buenísimo. Eric, ¿cuál es la variable a la que hay que prestar atención en las próximas semanas respecto a la deuda? Sería la primera pregunta. Y la segunda sería, en el caso de que la deuda soberana ley New York salga de manera exitosa un exit yield del 10%, ¿en qué niveles se ubican al tramo corto de la curva ley Argentina? Bueno, sin duda hay que mirar cómo evolucione el proceso en particular, si el gobierno decide o no mejorar la oferta económica, que es muy pequeña la diferencia hoy con los fondos, con los principales acreedores
como para lograr un canje que no deje holdouts en el camino, ¿no? Que esto es muy importante, lograr la activación de las cláusulas de acción colectiva, con lo cual diría que ese es el evento, hasta diría bisagra del año, en términos de lo que puede implicar, porque puede marcar dos senderos distintos, por lo menos a mediano plazo para la economía argentina, porque no queda claro después qué tan fácil puede llegar a ser lograr una adhesión mayoritaria como la que el gobierno está tan cerca de poder lograr. Y respecto a dónde puede estar la curva soberana en dólares argentina, en caso de una reestructuración exitosa, me parece que hay que tener en cuenta que la curva soberana en Argentina, históricamente, por la estructura de los bonos, se invierte en torno a los 10% de descuento, digamos, justamente al 10% la curva se hace plana y se empieza a invertir, con lo cual, y por arriba del 10% se hace negativa la pendiente y por debajo se hace positiva. Me parece que hay que pensar en una curva con una pequeña forma de N, si se quiere, en ese rango, con lo cual sería un descuento levemente inferior al 10% para la parte más corta. Excelente, muchas gracias. Juan Pablo Braña, paso a vos. ¿Cuántos en el mercado hoy ya hacen algo de algo trading y cómo ves la adopción en los próximos meses? Bien, fantástico. Mira, los datos oficiales no los conozco. De hecho, no sé si se han publicado. En varias publicaciones y todo, por ejemplo, se ha mencionado que ROFEX ha llegado casi al 90% del volumen negociado. Eso no significa que sea del volumen tradeado. También son dos cosas distintas. ¿Por qué es tan alto ese volumen? Porque muchos de estos algoritmos ponen y sacan ofertas todo el tiempo. Entonces, del volumen total de las ofertas, se habló que ROFEX había superado el 90%. Del tradeado, del que realmente se ejecutó, imagino que debe ser mucho menos que eso. Y después, en Bima, por ejemplo, no me animo a tirar un número exacto, pero en algunos lugares he leído, y por lo que estuve hablando con colegas y demás, se calcula que cerca del 20% ya llega a ser algorítmico. En Brasil, por ejemplo, que es el más fuerte de la región, está en un 35% de algorítmico. Pero sí, en Argentina ha crecido mucho y las expectativas son que lleguen a crecer mucho más a corto plazo. Excelente, súper claro, gracias. Y Pablo, cerramos con vos. Una pregunta que llegó. ¿Qué ponderación le das a los bonos soberanos corporativos y acciones /CEDARES en una cartera? Bueno, sí, eso es una pregunta muy importante que obviamente depende de la tolerancia al riesgo de cada tipo de inversor. Te diría que a priori la mitad del portafolio lo podés armar con una exposición a crédito corporativo local de variada calidad crediticia, es decir, podés armar un buen mix de cartera en créditos corporativos con una tasa atractiva, sobre todo considerando que en el mundo las ofertas que tenés son realmente muy poco generosas, en un mundo de tasa de interés cero, con lo que por ese lado vas a tener una buena cobertura y te vas a asegurar que el capital a mediano plazo se incremente en términos reales, es decir, ganes poder adquisitivo. Por otro lado, con respecto a, bueno, y en esa mitad tendríamos que tener también la exposición a CDRs o equity en general a nivel internacional. Con respecto a la otra mitad, bueno, eso ya empieza a depender ya mucho más de cada tipo de inversor y del manejo de la liquidez del inversor. Hoy nos encontramos en un contexto en el que muchos inversores tienen una preferencia, digamos, revelada por liquidez muy alta, porque lo que dicen es, bueno, vivimos en un mundo de mucha volatilidad, mucha incertidumbre, quiero estar líquido para poder tener posibilidad de aprovechar oportunidades de corto plazo. Eso, bueno, es más difícil de implementar, ¿no? Todo lo que es relacionado al timing del mercado es complicado, con lo que la verdad es que en esta otra mitad lo más recomendable sería seguir incrementando la exposición a activos de riesgo, es decir,
tratando de salir un poco de lo que es liquidez o money market o similar. Y bueno, ahí hay que explorar probablemente otras clases de activos por fuera de las que conversamos hoy acá, ¿no? Excelente. Bueno, Alan, no sé si querés agregar algo más. La verdad que agradecemos a todos que hayan participado. Cualquier consulta que tengan pueden enviarla por el chat todavía. Nosotros vamos a enviarle las preguntas a los speakers para que las tengan y contemplen una respuesta para ustedes. Así que bueno, una vez más agradecerles y nos vemos la próxima. Gracias. Muchas gracias.